Buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Espero vaya todo, pero fantástico por ahí. Y bueno, desearles un bendito día, mañana, tarde, noche, sea cuando sea que estén viendo esta hermosa pieza de contenido. Bueno, esto es un sábado 14 de febrero en San Valentín haciendo esta pieza de contenido. Se me dio por hacer este video porque es importantísimo. A mí me habría encantado cuando recién comenzaba como closer de ventas eh, que hubiese un video de este estilo explicando todo lo que es el proceso de cualificación, qué tipo de guión, cómo hacer preguntas, cómo sacar dolor, cómo sacar deseo, etcétera, etcétera. Así que la razón de esta pieza de contenido es justamente y puntualmente para eso. El que no me conoce, bueno, les comento súper breve, soy Jonathan, soy closer de ventas high ticket, he mentoreado montones de personas a nivel de ventas, he cerrado más de $340,000 en Cash Collect para diferentes proyectos y empresas para las cuales he trabajado en conjunto. He cerrado tickets desde, no sé, les puedo decir 4,97 hasta tickets de $20,000 en servicios B2B, servicios B2C. He estado con todo tipo de leads, así que si hay algo que les puedo compartir es que, bueno, aprendí bastante durante el proceso, me queda muchísimo por delante, pero quiero compartirles un poco por aquí por pantalla lo que he aprendido. Y bueno, número uno, comentarles un poco lo que es el proceso de ventas a nivel de cualificación, explicarles cómo es que lo veo yo, cómo es que me ha funcionado a mí. He tenido tasas de cierre de más del 60% en proyectos donde hay un BSL. No es que me vienen leads de orgánicos y conocen al experto desde hace años, sino que es la situación por la cual muchos pasan, que los leads no los conocen realmente y bueno, tienen que hacer un proceso en excelencia. Voy a pasar a presentarles por aquí súper breve. Por aquí les voy a mostrar un poco lo que es mi guión de ventas. En otra pieza de contenido la intención es mostrarle un poco más de lo que es el campo de juegos en sí. Es importante conocer al cliente ideal, sus razones de compra, dolores, deseos, motivadores, etcétera, etcétera. Pero en este punto vamos a ir con el guión de ventas puntualmente. Yo tengo diferentes fases para que sepan dentro de lo que es la cualificación. Vamos a ir una por una y les voy a ir explicando a medida que vaya fluyendo, porque esto no tiene ningún tipo de guión ni nada por el estilo, va en crudo, de cómo es que yo lo desarrollo y qué es lo que he ido aprendiendo durante mi proceso. Número uno, bueno, lo típico. Acá no tengo nada escrito como ven en pantalla. Es la fase de rapport, la fase de química, la fase de mini conexión al principio, como le quieran decir. La intención de esto es súper sencillo. Hay montones de formas de hacer rapport, no hay una forma en específico, no hay una pregunta en específico, pero le puedo dar una pequeña caja de herramientas de lo que a mí me funciona puntualmente. A mí me gusta siempre comenzar con un típico ¿cómo estás? Cuentas con, me apalanco de la siguiente pregunta, cuentas con 45, 60 minutos para la sesión, estás cómodo allí. Y la pregunta que es fantástica, dependiendo en qué momento de la semana estás, es si vamos con pilas para lo que va de semana. Ya sea si es un lunes, estamos comenzando con pilas la semana, cómo venimos por allí. Sí, venimos con pilas, fantástico, buenísimo que vengamos con pilas, porque si no hubiesen pilas, o sea, queda toda la semana por delante. Y eso a las personas les permite descontracturar un poco, preguntar de dónde son, dependiendo de dónde venden. Yo actualmente estoy en un proyecto donde vendo a latinos en Estados Unidos y es bueno conectar con los lugares, si son colombianos, costarricenses, de Ecuador, de cualquier parte de Latinoamérica, es muy bueno conectar por esa parte. Esta pequeña fase dura 2 a 3 minutitos, no dura más que eso. Así que pasamos al siguiente punto, que es importante y es el seteo de marco. Acá hay estilos y hay estilos, hay personas que ya no setean el marco directamente, pero en mi opinión personal, en mi humilde opinión personal, es en proyectos puntuales donde no se tiene que setear el marco. Proyectos puntuales en los cuales ya se conoce al experto, ya se conoce a qué se va justamente la reunión y no hace falta darte tanta autoridad porque ya es una consecuencia directa de que estén contigo en la llamada la autoridad que tienes en la llamada. Entonces, bueno, lo primero que yo hago antes del seteo de marco es prevenir pequeñas objeciones. Lo primero que hago es cuentas con 45, 50 minutos, con esto prevenimos ya la objeción de tiempo. Y bueno, importante, no hay que ser boludo, esto lo doy por hecho, pero es importante. Siempre antes de comenzar hay que ver en qué lugar está la persona, porque eso va a determinar también lo que va a terminar sucediendo a futuro. Si la persona está en un coche, es imperativo saber si va a estar 45 o 60 minutos quieto en el coche para que no suceda que cuando vayas 30 minutos y sepa el precio, empieza a manejar de repente y diga que no sé, se tiene que ir a tal lugar porque es algo urgente y bueno, te termine cortando la llamada. Hay que ir cerrando todas las ventanas de posibilidad para que la persona no se escape, entre comillas, sino que enfrente el miedo de la llamada. Una de esas formas, bueno, es también previniendo el tema del tiempo, como les digo, y este es importante. Bueno, este guión está adaptado a un proyecto en el que estoy vendiendo actualmente y básicamente es preguntar si es el único tomador de decisión o si hay alguien más involucrado en la decisión.
Esto se tiene que prevenir incluso desde antes, desde triage, desde la thank you page, desde el área de seteo, desde la parte anterior antes de la llamada se tiene que prevenir. Pero de todas formas está bueno prevenirlo en la sesión si es que por A o por B tenemos alguna duda y bueno, no queremos esa objeción al final de la llamada. Ahora bien, yo lo que hago una vez empiezo a setear el marco es decir, bueno, nombre del lead obviamente, bienvenido a esta sesión, soy Jonathan, director de USA Progress de Marcos Álvarez, soy experto y ahí mencionas alguna temática en relación que te dé autoridad dentro del nicho, finanzas personales, bienes raíces y soy mano derecha de, mencionas al experto para el cual estás trabajando puntualmente o la persona que está en el anuncio, la persona que es la figura pública por la cual se están agendando. Si no hay una figura pública como tal y es una empresa, mencionas a la empresa. Puede ser la empresa, no sé, soy director de Coca-Cola, por ejemplo. No, no es necesario que nombres a el dueño de Coca-Cola. Yo no sé quién es el dueño de Coca-Cola. Así que eso es importante. Luego de darnos autoridad a nosotros, pasamos a la parte de explicar de qué va la sesión puntualmente. Y déjame decirte, acá lo que hacemos primero es mencionar un poco de el expertise de la empresa o del experto justamente el que estamos trabajando, darle un poco más de autoridad. Esto es importante sobre todo cuando son leads que vienen en frío, que no conocen mucho al experto. Marcos no es una persona cualquiera, es una persona increíble, él es fundador de, mencionas un poco lo que es la metodología del programa, él llegó como inmigrante a Estados Unidos, era inquilino, un poco lo que se menciona en BSL para que conecte la persona y bueno, mencionar un poco de lo que es su bagaje, los resultados y demás. No solamente te das autoridad a ti en primera instancia, sino que le das autoridad al experto. Ya la de por sí la persona si se vio algún BSL, algún contenido de nutrición viene un poco en contexto, pero es importante recalcarlo. Y aquí mencionar un poco de la metodología, que es justamente lo que le interesa a la persona. Tiene el sistema único donde se ha validado y ayudado a más de 5.000 latinos en Estados Unidos a conocer el sistema en Estados Unidos y obtener su casa propia, que esos son los objetivos principales dentro del proyecto en el que estoy yo. Lo primero que te voy a pedir, y aquí pasamos a explicar cómo se va a desarrollar la sesión. Ahora vamos a ir recapitulando para que veamos cuáles son las partes del seteo marco. Lo primero que te voy a pedir es que te presentes, lo segundo vamos a pasar a una fase de consultoría, esta fase es importantísima porque yo te voy a hacer una serie de preguntas para conocer en qué punto estás actualmente con tema de finanzas, requisitos para la casa propia, deuda, puntaje y demás, a dónde quieres llegar y qué ha sido lo que te ha estado impidiendo, frenando, limitando de llegar al objetivo de la casa propia, por ejemplo, ¿ok? Desde ya te digo, esto es opcional, hay que manejarlo dependiendo del tipo de nicho. Desde ya te digo, nosotros no trabajamos con cualquier persona con una tarjeta de crédito en la mano, así que es imperativo el hecho de evaluar tu caso, ver si calificas como posible caso de éxito y en caso de que sí te podamos ayudar, te voy a explicar cómo lo podemos hacer. Allí ya hay mucho takeaway, mucho desapego a la venta, que la persona baje las barreras. Hay que saber calibrarlo, hay que saber decirlo, porque si lo dices de una manera un poco chocante y no friendly, la persona puede levantar las barreras porque dice, bueno, estamos hablando de tarjetas de crédito, le puede generar alguna resistencia, si tiene algún tipo de creencia limitante con la venta. Entonces, bueno, es importante cómo se dice, no solamente qué se dice. Y ahí, bueno, se menciona un poco de que, bueno, si yo detecto que te podemos ayudar, te voy a explicar la metodología con la cual se ha ayudado, nada, nada. Y bueno, y al final lo que sí, vamos a tomar una decisión, ya sea por sí o por no, da igual lo que elijas, pero hay que tomar una decisión en esta sesión. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí. Ahora vamos a recapitular todo, es mucha información en seteo de marco, pero lo primero que buscamos es darnos autoridad a nosotros. Esa es la primera parte. Da igual, no hace falta memorizarse todo esto, pero es importante entender las partes. Este seteo de marco lo primero que hace es darnos autoridad a nosotros, opcional, darle autoridad al experto o a la empresa, y después a continuación de eso vamos a cómo se desarrolla la sesión. Y ahí explicamos que, bueno, primero saber en qué punto estás, a dónde quieres llegar, qué te limita de llegar al objetivo. Aquí pueden insertar lo que sea, va de forma personalizada, ya sea cómo aumentar esos $50.000 al mes, o ya sea cómo lograr ese físico que estás buscando, que es el físico de tus sueños para el verano 2027, cualquier cosa por el estilo. Y después lo que sí buscamos al final es decirle que una vez esté todo claro, que pueda tomar una decisión. Aquí es importante descomprimir, porque si no queda muy alta la barrera de decisión de parte de la persona. Es decir, tomas una decisión por sí o por no, da igual lo que elijas lo que elijas, vas a estar check, vas a estar bien, vamos a seguir siendo amigos, hay contenido de valor por doquier, pero lo que sí buscamos es una decisión en la llamada. ¿Puedes hacerlo? Así como lo estoy haciendo yo, es como lo hago en la llamada de venta. Y suena muy chilling, es como tipo, vamos a tomar la decisión, pero no te estoy apuntando con un arma.
Eso es en cuanto al seteo de marco. Lo pueden rebobinar las veces que quieran para entenderlo. De todas formas, les voy a dejar todo este textaco en la descripción para que puedan acceder. O mejor incluso aún, por si hay alguien que no me sigue, se los dejo en Instagram directamente. Así que ahí los voy cachando. Pero bueno, eso en cuanto al seteo de marco. Luego de eso yo ya paso a la parte de situación actual. Acá tienen un poco, bueno, toda la info se le ha bajado a ChatGPT, me armó toda la información. En la situación actual, bueno, buscamos que se explaye, bajar defensas, obtener contexto, prevenir objeciones. Hay montones de preguntas para hacer. Yo siempre lo que digo, y se lo digo a todas las personas que les doy una mano y que mentorizo a nivel de ventas, es que no hay pregunta tras pregunta que hay que seguir tal cual. Es toda una caja de herramientas. A este tipo de personas yo puedo irle por este lado y hacer una seguidilla de preguntas, pero este otro tipo de persona también puedo hacerle otra seguidilla de preguntas. No todo el mundo es igual, así que es importante que tengamos la caja de herramientas y sepamos usarlo, que es algo que les voy a explicar más adelante. El objetivo es ese y bueno, las preguntas, primero vamos con, bueno, coméntame un poco acerca de ti, con eso comenzamos, luego de que dice que sí, que quiere tomar la decisión y demás. Cuéntame quién es Pepito, cuántos años tienes, a qué te dedicas, coméntame un poco. Y la persona se empieza a explayar, siempre van a escuchar la típica de, bueno, yo soy Jonathan, como ya te dije, tengo 22 años de edad, estoy aquí hace no sé cuánto tiempo, me dedico a esto, soy padre de no sé cuánto, y empieza a explayarse un poco. Después de eso yo sí paso a esto, que puede parecer obvio, sí, si la pregunta, y ahí va la adaptabilidad social también y adaptarte al contexto. Si la persona ya empieza a hablar porque es una persona muy habladora y además de presentarse te dice, mira, yo estoy aquí porque, bueno, busco aumentar mi facturación. Es algo que vengo buscando hace tiempo, sé que tengo muchas cosas por mejorar, me gustaría cómo me pueden ayudar. No le vas a preguntar por qué tomaste la decisión de presentarte hoy a esta sesión consultiva, porque no estás conectando los cables, la persona te va a repetir lo mismo y va a decir, este men no me está escuchando. Entonces, más que sumar, termina restando. Ahí va el concepto de la caja de herramientas. Pero bueno, la siguiente pregunta sí es por qué tomaste la decisión. Ahí buscamos la razón puntual. Por más de que sepamos y por qué está la persona, si vos estás vendiendo una transformación física para que baje de peso y veas a una persona gorda en la llamada, por ejemplo, les pongo un ejemplo bien exagerado para que se entienda, es sabido que la persona viene aquí porque busca una mejor nutrición, una mejor alimentación, eliminar problemas de autoestima, a lo mejor es algo que estoy suponiendo, y bajar de peso. Pero es importante que lo diga la persona, porque sí, si fuese por nada más lo que pensamos, directamente pasamos al pitch, personalizamos porque estoy viendo a una persona gorda y le voy a decir, le voy a vender que va a bajar de peso, pero no es el mismo peso, valga la redundancia, que yo lo piense o que la persona lo piense a que lo diga. Y eso es importante también en el proceso de ventas. Acá lo que buscamos después de esta pregunta es ver si hubo intentos. Yo esto lo adapto porque yo lo que vendo muchas veces se asesoran con personas que venden casas, se asesoran con bancos, con entidades financieras. En programas B2C o B2B se puede decir, bueno, ¿ya has intentado anteriormente hacer marketing? ¿Has hecho mentorías anteriormente? Coméntame un poco. Y ahí empezamos a buscar un poco si ya está valorando opciones, número uno. Y número dos, si ha hecho algún intento y ha sido fallido. Ahí puede haber cierto escepticismo y hay que trabajarlo desde este punto. Eso ya es más avanzado, no les voy a explicar eso porque si no el video se va a hacer de, no sé, 90 minutos, no es la idea, ya vamos 13 minutos. Pero eso es lo que buscamos en este punto, prevenir objeciones. Luego de esto, eh, bueno, esta pregunta es muy de mi nicho, pero luego de esto ya podemos pasar a la fase de dolores. Bien, esto es todo lo que yo desarrollo a nivel de situación actual y pasamos a dolores. Acá hay infinidad de preguntas para sacar dolor. Se puede hacer una pregunta general, estás vendiendo marketing, bueno, coméntame a día de hoy a la hora de hacer marketing, querer, no sé, captar pacientes, yo vendí para ese nicho mucho tiempo, a la hora de querer captar clientes, a la hora de escalar la facturación, en qué sientes que estás fallando, qué sientes que te está limitando. Ahí se buscan limitantes puntuales, vamos más al hecho superficial. Pero a mí una pregunta que me gusta mucho, y acá van técnicas de licitación que ya vamos a ver más adelante, es la pregunta de, bueno, ¿y por qué es importante para ti? Y se menciona la razón de la sesión. Por ejemplo, yo estoy vendiendo un programa de asesoramiento personalizado que te ayuda con la preparación y la obtención de tu casa en Estados Unidos. Entonces yo en vez de decir, bueno, y a la hora de querer obtener tu casa, a la hora de querer dejar de rentar, ¿dónde sientes que te estás limitando? Directamente pregunto la razón central de todo eso. ¿Por qué es importante todo esto para ti? ¿Por qué es importante para ti aumentar a $50,000 la facturación?
¿Por qué es importante para ti este objetivo de bajar de peso para 2027? ¿Por qué es importante para ti dejar de rentar y comprar tu casa propia? Y ahí empezamos a indagar en el dolor. Por ejemplo, esto va de conocer al público justamente. ¿Esto le ha afectado de alguna forma a tus hijos, el hecho de no tener la casa? Está muy bueno siempre cuando se puede involucrar la familia y tiene que ver con el dolor. Que el dolor tenga nombre y apellido. Eso es fundamental. No va a ser lo mismo decir esto es importante para tus hijos que decir y esto es un objetivo que le va a permitir a Mateo y a Juan que logren esa casa que están buscando en el menor tiempo posible. Tiene mucho más peso, siente mayor identificación y bueno, hay más dolor también en relación a ello. No es lo mismo hablar de una persona tercera que hablar de un nombre puntualmente. Y aquí más preguntas que permiten abrir y empezar a indagar. Lo que sí siempre hay que hacer, luego les voy a explicar bien que eso es importantísimo, porque estas son preguntas para que las tengan en su caja de herramientas. Pueden seguirlas tal cual, pero lo importante es saber elicitar en cada una de las preguntas. Siempre hay que llegar a la emoción, tanto en dolor como en deseo, sea cual sea tu guión, sea cual sea tu estructura, siempre hay que llegar a la emoción, porque las decisiones dentro de la llamada vendas, lo que vendas siempre se justifica con una parte racional, pero hay una parte emocional siempre a la hora de tomar la decisión. La persona no compra mayor facturación porque quiere ver un número en la cuenta del banco. Quiere o mayor estabilidad o asegurar un futuro próspero para su familia, quiere más tranquilidad, más felicidad, más paz, mayor plenitud, o ya vamos a más a tema de valores, quiere algo trascendental, dejar un legado. Esa es la verdadera razón de compra y a ese es el punto al que tenemos que llegar y ahí hay que ir licitando para llegar a ese punto. Pero bueno, acá una vez ya tenemos un poco de dolor, que lo ideal es llegar a la emoción, como les digo, pasamos a una parte que yo le llamo ruptura del autoengaño. Que lo que se menciona aquí es, bueno, es mencionar en base a lo que ya te dio de contexto la persona, sientes que siguiendo este paso a paso y esta forma en la que has actuado hasta este momento vas a poder lograr X objetivo, vas a poder lograr la casa, vas a poder lograr los $50,000 al mes, vas a poder lograr bajar esos 20 kilos o sientes que hay que hacer algunos pequeños ajustes o cambios para poder lograrlo más rápido. ¿Qué buscamos con esto? Que la persona se vaya convenciendo de que claramente haciéndolo como lo viene haciendo no lo va a poder lograr. Y ahí entra la solución nuestra, justamente. Esa es la primera pregunta. Luego de esa pregunta, pasamos a una pregunta que es muy importante, dependiendo del nicho también, obviamente, que es la de por qué no lo intentas solo. ¿Por qué no lo has intentado solo? ¿Por qué estás buscando ayuda por parte nuestra? Y ahí la persona empieza a justificarse por qué solo no sería conveniente. Y también vamos previniendo objeciones. La típica objeción de, no, bueno, lo voy a intentar por mi cuenta, voy a tratar de buscar en ChatGPT alguna receta en internet para poder bajar de peso, o voy a buscar en ChatGPT cómo puedo escalar a mi facturación a 50,000 al mes. Eso es lo que buscamos evitar con esta pregunta. Luego de ruptura del autoengaño, vamos a una parte muy importante que es urgencia interna. Hay dos tipos de urgencia en las llamadas, ya lo vamos a ver más adelante. Una es la externa, es un plus. Hay personas que ya ni siquiera usan urgencia externa, depende del nicho, porque claramente no es real la urgencia externa. Se puede o no, pero bueno, ya genera resistencias en muchas personas el hecho de decirle, sale esto, sale esto. Va dependiendo del nicho. Pero esta es la urgencia más importante y es la interna, y es lo que buscamos justamente es evitar la procrastinación de la persona. Hay muchas formas de preguntarlo. Para mí aquí también viene la adaptabilidad social, pero bueno, yo la típica pregunta es de, bueno, ¿por qué sentís que este es el momento para empezar el proceso? ¿Por qué no comenzarlo más adelante, esperar un par de meses? ¿Por qué no el próximo mes? ¿Por qué decides que este es el momento? ¿O qué cambió en los últimos, si te dice que viene hace 3 años con el objetivo, qué cambió en los últimos 3 años para que quieras comenzar con esto ahora? ¿Por qué no seguir esperando un tiempo más? No, porque ahora, Hay que buscar el dolor. La urgencia siempre viene apegada al dolor. Al deseo en sí no, porque el deseo es algo futuro, el dolor es el presente. Entonces siempre tenemos que buscar, tiene que ir de la mano del dolor y algo que justifique el hecho de accionar ahora y no procrastinarlo. Hay muchas formas de preguntarlo, porque es importante y prioritario para ti comenzar ahora y no dentro de un futuro, qué cambió en los últimos años, qué es lo que te hace el clic de querer hacerlo ahora. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí les dejo algunos ejemplos, pero es importante encontrar la razón más ferviente de la persona de hacerlo ahora y no a futuro. Es eso simplemente. Luego de eso pasamos a una sección de deseo. Esta sección es importante y bueno, si bien es importante, la parte más difícil, entre comillas,
Es la parte de dolor y la parte de urgencia interna. Generalmente a las personas les gusta más hablar de sus objetivos o de sus deseos que hablar del dolor. Por eso es muy normal que cuando le dices a la persona, bueno, y coméntame, ¿qué objetivos te gustaría lograr de la mano nuestra? No, me encantaría esto, me encantaría aquello, me encantaría esto, me encantaría aquello, pero muchas veces les cuesta hablar de su dolor, se quedan muy en lo superficial, no les gusta hablar de emoción, porque eso sucedía mucho en el nicho B2B. Yo cuando vendía a las clínicas les encantaba hablar de la facturación, de los logros, que no sé qué, no sé cuánto que les gustaría, pero no les gustaba el hecho de mencionar que, bueno, actualmente tenían inestabilidad, estaban un poco estresados, un poco frustrados, ver que mensualmente están ganando lo mismo que una persona en McDonald's en Estados Unidos, eso es dolor. Y hay que llegar a ese punto. Es un poco difícil si no tienes experiencia, sí, pero bueno, ahí les voy a dar más herramientas adelante para que puedan hacerlo. Aquí esta sección es la más sencilla, acá les dejo algunas preguntas que las pueden adaptar a su nicho. Lo importante primero es, hay muchas formas de preguntar. ¿Cómo te verías una vez ya logres X objetivo, que es el que te mencionó la persona? ¿Cómo te verías una vez ya tengas ese físico? ¿Cómo te verías una vez ya tengas 50.000? ¿O qué significa para ti esto? Y vamos con diferentes técnicas de la excitación. ¿Qué cambiaría en tu vida, en diferentes áreas de tu vida una vez ya tengas este objetivo? ¿Cómo afectaría a tu familia? Siempre hay que buscar las consecuencias de cada una de las cosas. Las consecuencias de facturar más, las consecuencias de seguir igual. Esa es la forma de ir profundizando y llegando a la razón más fuerte de lo que estamos buscando. Y aquí hay varias preguntas. Yo no profundizaría mucho en esto porque a la gente le encanta hablar del deseo y hay que llegar a la emoción. Una vez ya tienes todo, a mí me gusta decir, bien, técnica de licitación, suena que sería un gran logro para ti, ¿cierto? Sí, sería un gran logro porque y empieza a hablar la persona. Wow, te siento como que tiene emoción eso. ¿Cómo te sentirías en ese momento? No, me sentiría súper feliz, me sentiría súper orgulloso, fantástico. Esa es la parte de deseos. Ya, si logramos en un párrafo ya encapsular tanto dolor y deseo, es que hemos sacado todo bien. Luego de esto, pasamos a una parte muy importante y que no solía usar antes por el tema de que no se solía hacer tan bien la pregunta. No me habían enseñado a hacerla tan bien y actualmente la hago bien, que es la consecuencia de inacción. Esto ya es buscando dolor futuro. Esto también ayuda a la urgencia interna, el por qué no hay que dejar pasar el tiempo. Hay que saber hacerla bien. Yo una forma que les dejo aquí, ven este textaco, pero algo importante también y es una técnica de licitación, es bueno dar contexto a las preguntas. Dar contexto para escuchar justo la respuesta que nosotros estamos buscando y no tener que andar repreguntando, repreguntando, repreguntando y que la persona también caiga en un limbo de que se termina aburriendo. Yo como hago esta pregunta en mi nicho, se las dejo, está por aquí escrita, pero también se las digo verbalmente. Digo, bueno, gracias por compartirme esto, Juan. Si hay algo que hemos visto, nombra a mi experto, es que los testimonios de éxito que han pasado por aquí, que logran hacerse la casa, generalmente tienen dos características y te las quiero compartir. Número uno, es que tienen claros sus objetivos, saben hacia dónde quieren ir, saben cuál es su norte y bueno, tienen claro cuál es su proyección de aquí a próximos años. Eso yo en ti lo veo. Te veo decidido, claramente tienes el objetivo claro. Ahora, otra característica, y esta es la que te quiero compartir, es el hecho de que estas personas, además de pensar en el objetivo, que es algo muy valioso, por el otro lado también se han puesto a pensar el hecho de qué habría pasado si, y aquí te hago un pequeño paréntesis porque siempre que lo pregunto me suelen decir, pero Jonathan, no me gusta imaginarme eso, pero es importante y es el hecho de qué habría pasado si no hubiese hecho nada. O si simple y llanamente, no sé, hipotéticamente hablando, pasan 2 3 5 10 años y no hago nada diferente, sigue todo igual. ¿Cómo crees que se vería eso? Y ahí la persona empieza a explayarse. Ahí sale mucha emoción. Generalmente sale, no, eso se vería horrible, eso se vería frustrante, yo no me gustaría vivir eso. Bueno, pero ¿cómo crees que se vería? Yo te veo muy decidido, Juan, pero hipotéticamente hablando, ¿cómo crees que se vería si pasase eso? No, y hay que buscar un escenario negativo, claramente, que la persona vea el dolor de justamente no tomar acción, valga la redundancia. Y luego de eso sí hay formas de reconfirmar que acá las tienen en pantalla, obviamente que es, ¿y estarías dispuesto a conformarte con que esta realidad suceda, Pepito?
No, obviamente no estarías conforme. ¿Estás seguro? Porque me puedes decir que sí, que estarías conforme, no estás obligado a decirme. No, no, ¿por qué? No, porque va. Hay que buscar que se justifique la persona, porque no tiene sentido dejar pasar el tiempo, básicamente. Y luego de esto, muy valioso, es el locus de control. Muchas veces les habrá pasado, a mí me pasaba cuando yo recién empezaba, que muchas personas le echaban la culpa a algo externo, que escapaba de su control, que no, que el gobierno, que Donald Trump, que mi ley, que no, que mi trabajo, que mi jefe, que mi madre, que mi padre. Eso no es responsabilidad. ¿Qué termina sucediendo? Que al final va a decir que no, por circunstancias externas no va a poder ingresar al programa o no va a lograr el objetivo. Entonces esta pregunta es muy valiosa, sobre todo para que sepa que su destino depende de sí mismo, además del programa, porque el programa es un complemento, pero de sí mismo depende que cambie o no su situación. Es la pregunta de, bueno, ¿y quién dirías que está a cargo de que esta realidad suceda o no finalmente? O otra pregunta que me gusta hacer es, y va a sonar un poco obvio, Marcos, pero al final del día, que, ejemplo, los $50.000 al mes se logren o no, ¿de quién termina siendo responsabilidad? No, y mía. Súper. Ahí obviamente la red flag es que la persona te diga, no, y depende del gobierno. Es empezar a hacer un método socrático, que bueno, son métodos de preguntas, ir convenciendo a la persona mediante preguntas de que su punto está erróneo y que caiga en la razón y romper creencias y demás cuestiones, pero bueno, siguiendo las ideas, generalmente te dicen, no, es mía la responsabilidad y caen en cuenta de eso. Después de esa, para reforzarla y estás dispuesto a asumir a partir del día de hoy el 100% de responsabilidad para lograr este objetivo. Sí, súper. Y ahora dejando de lado, pasamos a la decisión de programa, que es una pregunta opcional. Sacando de lado Progreso NUSA, sacando de lado cualquier programa, ¿qué decisiones sentís que deberías empezar a tomar a partir del día de hoy para lograr a este objetivo, al Jonathan de los $50.000 al mes que crees que deberías hacer? Y no, debería empezar a hacer algo diferente, debería empezar a hacer más marketing y ahí empieza la persona a justificarse de que hay que hacer un cambio justamente. Algunas personas incluso, bueno, me ha pasado, dicen, no, y recibir el asesoramiento de expertos. Y bueno, pero más allá del asesoramiento, eh, ¿crees que siguiendo igual o con las mismas acciones de siempre vas a tener resultados diferentes? No, definitivamente no. Sí, y es más, no sé si sabías, pero eso lo decía Albert Einstein, cita de autoridad. Y bueno, vas reforzando también que la persona vaya queriendo tomar acción. Eso es toda la cualificación. Se lo acabo de simplificar en 27 minutos. Luego de esto, sí, pasamos a una parte que es la transición a la presentación. Yo como la hago, le digo, bueno, Marcos, mira, en base a todo lo que hemos conversado, punto número uno, estoy seguro de que te podemos ayudar. Y punto número dos, encajas con el perfil con el cual buscamos dar el asesoramiento personalizado. Acá lo pueden personalizar según a su gusto. Y aquí a continuación siempre hago una pequeña generalización para ir asentando el terreno. Fíjate que para este tipo de situaciones, de personas que por A o por B tienen este problema, tienen este problema, tienen este problema y quieren lograr deseo, para todo esto existe programa. Este programa y damos un pequeño pantallazo para ahora pitchar el precio. Este programa es de asesoramiento uno a uno, el objetivo es llevarte a $50.000 al mes, donde te acompañamos de la mano, hay comunidad, y hay todo un desarrollo donde vamos a enseñarte a cómo lograr ese objetivo, acompañándote durante el proceso. Breve contexto y luego de eso pasamos al tema del precio. Yo como lo hago le digo, bueno, tenemos dos paquetes principales que eso te voy a explicar más a detalle de qué constan. Por un lado contamos con el paquete X, que tiene un valor de tal, y por el otro lado contamos con el paquete Y, que tiene un valor de tal. Pero mencionamos a la empresa o al experto o incluso nosotros directamente decimos, pero dentro de esta sesión, si tomas la decisión de querer trabajar con nosotros en esta misma llamada y quieres dar el paso al frente, tienes una bonificación de descuento del 50% o tienes una bonificación de descuento de $1.000, $500, $300, sea cual sea la urgencia externa justamente que quieran dar. Es decir, tal paquete en vez de quedarte tal, te queda tal, y tal paquete en vez de quedarte tal, te queda tal. Ahora, más allá de eso, quiero saber antes de explicarte todo a detalle, ¿qué te esperas de nosotros? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué tipo de acompañamiento? ¿Qué tipo de resultado? Te escucho. Ya la persona ya sabe el precio, pero todavía ni siquiera sabe qué contiene el programa. Le dimos un pequeño pantallazo. Es importante ese pequeño pantallazo y mencionar el objetivo puntual o la transformación en sí muy breve para que le vean que sea un poco de value y el sticker shock, que es esto de
cuando saben el precio, que muchas veces pasa que la persona se desconecta, ahí no más decir pero y hacer la bajada de valor. Hay personas, y yo lo he hecho durante un tiempo, pero lo que más me funciona es como se los acabo de explicar, que directamente dicen el precio pelado, dice sale, no sé, $10.000 y $20.000, coméntame qué te esperas antes de presentar, y después al final le dice, bueno, ¿recuerdas que te dije que salía 10.000 y 20.000? Olvídalo, si tomas la decisión aquí te quedan tal y tal. Esa es una opción también. A mí personalmente lo que más me funciona y me siento cómodo y certero es haciéndolo de la primera forma. Pero bueno, luego de esto ya queda nada más presentar. Es cuestión de presentar. Ya tienen una clase en YouTube de presentación que es bastante eficiente. Y bueno, la verdad que creo que no va a dar porque es demasiado largo ya este Loom. Pero en el siguiente Loom ya les voy a explicar en el siguiente video de YouTube. La idea es que, bueno, por lo menos lleguemos a los 15, 20 likes. No se pongan exquisitos, así podemos compartir un poco de técnicas de licitación y cómo ir profundizando en la cualificación. Porque algo que mucho sucede, y bueno, y con esto se van a sentir súper identificados, es quedarse en lo superficial. Y ahí no compra la persona. La persona no compra porque busca más facturación, como se los dije. La persona busca porque busca sentirse plena, segura y asegurar, no sé, un legado para sus hijos. Esa es la verdadera razón de compra. No el facturar más. Ese es el hecho. De hechos hay que pasar a opiniones, de opiniones hay que pasar a emociones y de emociones incluso pasar a valores o identidad. Y eso, bueno, se los puedo explicar después en otra pieza de contenido. Pero bueno, muchachos, muchachas, no sé quién es esta pieza de contenido. Desearles muy bonito, ya sea mañana, tarde o noche, como se los dije. Espero que les haya sido de mucho valor. Me pueden seguir en Instagram. Abajo les dejo en la descripción el Instagram. Si quieren este documento tal cual con el guión de ventas y no tener que andar poniendo pausa, copiando y pegando, etcétera, etcétera, me lo pueden pedir por Instagram. Me mandan un mensaje, me dicen, Jonah, vengo de YouTube, quiero el guión de ventas y quiero el siguiente video, y si tienen alguna recomendación de algo de value que quieran, yo se los comparto. A mí me habría encantado que en mis inicios me hubiesen dado esta información que está acá, que literal vale miles. He invertido, no sé cuánto he invertido más de $5.000 en formaciones de venta. Pero bueno, es cuestión de eso nada más, muchachos. A meterle, a seguir estudiando, a seguir practicando, a seguir haciendo roleplays y tomando llamadas sobre todo. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad acá en este hermoso spot en el que estoy el día de hoy. Y bueno, bendiciones a todos y éxitos en sus cierres. Nos vemos.